último eslabón en que alguien les necesita. Después de eso nadie necesita nada. Es más, hasta esperar que se equivoque. Entonces aprovechenlo. Es el último chance que tienen de que alguien les va a explicar lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar bien preparados. Cuando rota pediatría, la mayor parte de los pacientes que van a ver son las diarreas y las deshidrataciones, que ya las deben saber manejar, son las dificultades respiratorias, los problemas respiratorios tanto altos como bajos, es lo más frecuente que hay en pediatría. Pero el 70% de los pacientes son neonatos. 70% sí o sí van a recibir Essa aqui é a pediatria de investimento. Vai ter uma noção. cuidados inmediatos normales, pero ¿qué hacer en la reanimación cuando hay que acudir de emergencia? ¿De acuerdo? Bien, los puntos que vamos a tocar son el periodo de ESMO, la adaptación pulmonar y circulatoria que siempre tiene el recién nacido, su cambio, su termorregulación y al final la reanimación. Tal como dice ahí, esta diapositiva creo que es del 2020 y no ha cambiado. Más del 90% del recién nacido tiene una transición perfecta. Realmente son pocos los casos en que un recién nacido necesite reanimación si hacemos una transición correcta. Aquí mostramos el periodo de transición de ESMO. Lo van a ver cuando reciban recién nacido. Primer periodo, la reactividad. Nace, llora, no abrir los ojos. Los van a tener cerrados todo el tiempo mientras está llorando. Esa es la respuesta simpática que tiene. Y luego, cuando pasa media hora, cuando ustedes lo llevan a la incubadora, ¿de acuerdo? Mientras la mamá está en recuperación, porque en ese momento lo separan, pues van a ver que se calma y empieza como a abrir los ojos. Recién empieza a mirar su entorno, ¿de acuerdo? Ese es el segundo periodo, que dura 3 minutos, 2 horas. Y cuando ya abre sus ojos, que ya reguló temperatura. Ese es el tip si quieren que les va a dar y él ya calentó. Es el momento en que recién recuperó su temperatura. Muy bien, con el tercer periodo que es la reactividad. Es en este periodo, más o menos pasadas 2 horas, en que ustedes lo pueden estimular y ya va a buscar el pecho. Ya va a empezar a buscar y lo podemos pegar a la mamá. ¿Ya? Ese es más o menos el protocolo que hacemos en el hospital. Por supuesto que lo mejor es el apego precoz. Nace colocarlo al pecho, pero no es la idea del apego precoz el succionar, es simplemente el primer contacto con la madre, ¿de acuerdo? En el que sí deben alimentar, deben succionar, deben estar buen tiempo, es en este periodo porque es cuando más despierto va a estar y va a aceptar el pecho. En la adaptación pulmonar sabemos lo que es un líquido pulmonar, ¿de acuerdo? Y quiero aclarar esto, no es el mismo el líquido amniótico que uno deglute y lo orina, y lo deglute y lo orina, y es el de la circulación que ustedes han llevado varias veces. Hay un líquido pulmonar que es el que mantiene, si quiere, un poco ensanchado el pulmón, que no está en la recirculación, ¿de acuerdo? Es poco el intercambio que hay. Por eso, al momento del parto, quienes han tenido la oportunidad ya de ver un parto, si no, sí o sí lo van a ver, porque en Bolivia lo que más hacen es tener hijos, siempre van a ver un parto, se los aseguro, vayan donde vayan. Entonces, en la primera reacción, cuando sale el quinto en la expulsión, la cabecita que ve, van a ver cómo se vomitaron un líquido. Ese es su líquido pulmonar, es el primero que expulsa, ¿de acuerdo? Que en la cesárea a veces le quitamos esa opción. Por eso la cesárea tiene que ser de emergencias, no pueden ser rotativas, porque no es muy beneficioso para el niño, ¿ya? Es una de las observaciones que hago. Y la adaptación, sí, parece que nos quiere recordar un poquito la circulación, fetal y neonatal. Rápidamente, ¿ya? Porque esto ya lo llevaron en biología, pero no se acuerda nada de biología. Pero ya lo llevaron. ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque el recién nacido tiene 3 shunt, la palabra shunt, usted la va a llevar varias veces. Un espacio de intercambio de sangre oxigenada y desoxigenada en el mismo espacio. Pues como este descarte, aquí hay sangre oxigenada y aquí hay desoxigenada. Están en el mismo lugar. Por razones mágicas, no se mezclan. Esa circulación tiene efecto, ¿de acuerdo? Entonces, la parte más oxigenada, ustedes saben que entra por la vena umbilical, porque el simple feto hay que hacerlo al revés. Entonces, la más oxigenada entra por la vena umbilical, llega hasta la parte de la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Y se va a retirar el segundo shunt, al foramen oval. Por eso el feto lo tiene que mantener abierto el foramen oval. Tiene que haber esa comunicación entre la aurícula y la aurícula. Cuando nace se debe cerrar, pero mientras es feto debe mantenerse
nosotros llamamos órganos preductales, antes del tercer shunt, que es el ductus, el que comunica la parte que está ahí en morado de las pulmonares con el callado de la aorta. Ese es el tercer shunt. Antes de llegar a eso, la más oxigenada va a priorizar cerebro-corazón. Son órganos preductales, esa es la naturaleza en la circulación fetal. Y se mantiene así la neonatal 24-48 horas y recién empieza a hacer esa transición de cambio de cierre de los shunts. Mientras tanto, todo ese periodo de 24 hasta 48 horas demora, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante aquí? Los órganos preductales, cerebro, corazón. Por eso, cuando el niño nace, que nosotros decimos deprimido, que es el niño hipotónico, sin esfuerzo respiratorio, braditaria, esa terminología que le damos en ginecología le dicen sufrimiento fetal. Cuando nace ya no es un feto, nosotros le decimos depresión neonatal, cambio térmico, ¿de acuerdo? Cuando nace el niño deprimido, es un mecanismo de defensa, se apaga para protegerse. No va a haber circulación en la parte cardíaca ni en la parte cerebral. Muy bien, porque algo ha afectado su transición. Esa hipotonicidad letal que dice, esa forma de estar apagado es su mecanismo de protección. Y ya una vez que nace y tiene el oxígeno ambiental, es cuando hay que proceder a la reanimación. ¿De acuerdo? Esto es solo como un recordatorio. Entonces, en la adaptación pulmonar, como les mencioné, lo que hay líquido pulmonar, con la primera entrada del aire, o el primer llanto, si ustedes quieren, va a empujar ese líquido. Por eso es mejor opción el parto, porque encima le estrechas el canal donde va a pasar y entonces todo el líquido pulmonar lo va a expulsar. Es mejor para él, mejor que la cesárea. En la cesárea no le permites pasar por el canal vaginal, le evitas eso y a veces por eso queda el líquido pulmonar que no ha logrado expulsar, llevándolo a una dificultad respiratoria. Una vez que entra ese oxígeno, recién se van a abrir la parte de los pilares alrededor del alveolo para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber esos dos pasos. No es suficiente que entre oxígeno al alveolo, tiene también que abrirse los vasos alrededor del alveolo. En la adaptación circulatoria hay una resistencia vascular alta y luego tiene que empezar a bajar porque la resistencia sistémica es baja. No sé si han escuchado la circulación fetal de derecha. Y cuando nace recién se hace a la izquierda, la mayor. ¿De acuerdo? Volviendo a esta parte, si se dan cuenta, el pulmón no aporta nada. Y las 4 venas pulmonares que tienen que desembocar en la aurícula izquierda no funcionan. Por eso no hay presión a la izquierda. Todo es derecha, derecha, derecha. ¿De acuerdo? Cuando nace recién, cuando el pulmón funciona, las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda van a llenarse de sangre. Van a así cerrar el foramen jugal por presión y van a hacer la circulación como la conocemos hasta ahora. ¿Muy bien? La izquierda recién va a subir esa presión. Este es un video que no sé cómo ponerlo, pero representa lo mismo, la circulación fetal que hemos explicado, ¿de acuerdo? Sale aquí. La circulación fetal y para después la circulación neonatal. ¿Muy bien? Este video que solamente es dibujo, sí necesito que lo recuerden para que vean lo importante que es la parte de la adaptación en el recién nacido, esa transición que hace que demora 24 a 48 horas. ¿Ok? Como verán, el shunt, ya lo dijimos. El ductus venoso, que no lo mencioné, porque realmente no juega mucho papel, se está viendo en la parte hepática y lo cierra con el claveamiento del cordón. El foramen oval que comunica las dos aurículas, tanto derecha como la izquierda, y el conducto arterioso o ductus arterioso que comunica con el callado de la aorta y la pulmonar. En este momento lo que está llamando como rojo es la parte de la sangre más oxigenada que viene de la placenta. Se empieza con el primer shunt, que está recogiendo sangre desoxigenada del feto a través de la cava, tanto la cava inferior como la cava superior. Ahí está mencionando el primer shunt. Y está mostrando la parte de la circulación de la desoxigenada del feto. Notarán que está en el mismo lugar, pero no se mezclan. Es como si cogiera más velocidad oxigenada, va a la aurícula derecha, usa el segundo shunt del foramen oval y va directo a la aurícula izquierda. Densidad del ventrículo, recoge un poco de los pulmonares, que son el 10%, porque no hay circulación todavía ahí.
va al ventrículo izquierdo y ustedes saben que sale a través de la aorta, a través del callado de la aorta, realizando órganos preglutales antes del ductus arterioso, que es el tercer chute. Entonces, ¿qué hace la desoxigenada, la del pecho? La desoxigenada sigue el camino de la aurícula derecha, donde igual se encuentra con la otra sangre, pero va a seguir por el ventrículo derecho. Y a través del ventrículo derecho, ustedes saben que sale la pulmonar. Ella sigue el otro camino de la pulmonar, y ahí la desoxigenada es la que utiliza el tercer chute, el ductus arterioso. Entonces ya sale por la aorta descendente la mezclada. Tanto oxigenada como desoxigenada a través de las arterias umbilicales. Por eso una de las partes de los cuidados inmediatos en la recepción de un recién nacido es ver los vasos sanguíneos en el cordón umbilical. Una vena, dos arterias, es lo que debe tener. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo mismo. La termorregulación es lo que siempre les mencionamos: sécalo, con una parte de calor, sino en el pecho de la madre. Es muy importante la termorregulación. ¿Por qué? Porque él solo no lo hace. No tiene la capacidad de termorregular el recién nacido. ¿De acuerdo? Entra en una hipotermia automáticamente ni sale. Por la parte líquida y tibia, porque la madre lo mantiene caliente, que cuando sale es totalmente frío. Quiero que entiendan más o menos el frío que ustedes sienten aquí, pónganle 4, 35, que está su cuerpo en un momento de más frío. Entonces llegaron a 20 grados, salen directamente a la nieve. Esa es la misma sensación del recién nacido. Es bastante frío el que siente al salir. Es un cambio brusco desde el vientre de la madre hasta la salida. Entonces, el pierde el calor puede ser a través de lo que está húmedo, de la convección, radiación, por todo lo del ambiente en el momento de que lo tengas, conducción, si te lo recibes con un paño frío, o casi no es un frío, y la evaporación, como dije, en la parte de lo que está mojado. Entonces, todos los cuidados inmediatos que hacemos es para evitar esa pérdida de la temperatura que él tiene. Muy bien. ¿En qué momento? Cuando nace. ¿Cuándo regula la temperatura? ¿Se acuerdan? Lo mencioné en los periodos de desmo. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que digan, ya abrió los ojos, ya no está llorando, ya está con la temperatura? ¿Cuánto tiempo es? 2 horas más o menos. Él ahí ya la regula, ¿de acuerdo? Lo digo para las madres, cuando suba a piso y estén en perinatología y lo tienen re abrigado, porque alguien dijo que siempre siente más frío que uno. No, no es verdad. Es al momento de nacer, pero después él tiene la capacidad de regular su temperatura igual que nosotros. Que es lo que siempre le aclaramos a las mamás en la perinatología cuando ya sube, cuando ya pasó 24 horas de vida. Tú sientes calor, mamá, él también. Sientes frío, él también. La misma temperatura que tú tienes. ¿Ya? Esto es lo mismo en la termorregulación. La recepción, lo que hacemos de memoria: inspiramos secreciones, pisamos el cordón, revisamos, secamos para la termorregulación, lo recibimos con paños calientes, la vitamina K, para evitar que la hemorragia primaria del recién nacido. ¿Por qué? Porque no produce vitamina K. ¿Por qué no produce vitamina K? Porque no tiene flora bacteriana. Él está estéril en ese momento. Cuando recibe la primera leche materna, recién crea su flora bacteriana. La profilaxis ocular, que esa yo no la hago en quirófano, porque la profilaxis ocular se pasa por el canal vaginal. ¿De acuerdo? Pero si sale estéril del quirófano, no la necesita. Y la evaluación del alta. Larga, les encanta preguntar al pediatra. Así que siempre se lo van a preguntar. ¿Listo? Cuando yo aprendí la carrera, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, reflejo al catéter y coloración. Alguien sí le doy, digo, no, apariencia, pulso, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo apariencia que coloración. ¿De acuerdo? Entonces no se lo memoricen de ese modo, sino como frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio que tenga, el tono muscular, el reflejo al catéter y la coloración. Son distintas. Y el puntaje le da. Ustedes ya saben que a mayor puntaje es mejorar. Y a menos puntaje, ese es el que nos da la calificación de depresión neonatal. Esta es la respiración durante el sufrimiento fetal. ¿Ya? Tiene un momento de respiración que puede entrar en la apnea primaria, hablando de un niño que está en sufrimiento fetal, intraútero todavía. Luego hace un gasping y llega en la apnea secundaria.
Es decir, el que nace y lo vemos deprimido, vamos a hablar de ese término porque es evidencia deprimido, sin tono, sin esfuerzo respiratorio y a veces o no con bradicardia, que es el que nos va a definir el inicio de la reanimación, nos está diciendo que ya entró en una apnea secundaria, es decir, lleva bastante tiempo sufriendo cuando ya no es la apnea, solo que no lo vemos, es intraútero. ¿De acuerdo? Si el niño nace con gasping es un modo distinto de respirar, es decir, está deprimido, pero esa forma de abrir la boca como metiendo aire, él entró sobre la apnea primaria. Muy bien. Esto nos ayuda por lo menos a la parte de neonatología a definir un poco qué paso de reanimación vamos a hacer. El gasping nos está diciendo que entró recién en la apnea primaria. Mis maniobras de reanimación con mis 3 pasos, el estímulo táctil, la ventilación por presión, yo puedo seguir este protocolo para la reanimación. Pero si yo sé que es una apnea secundaria, es decir, está totalmente deprimido sin gasping, yo tengo que ir más rápido y a veces me salto pasos. ¿No? Incluso directamente a la ventilación. ¿Ya? Este es el flujograma. Cada flujograma, como todo flujograma, ¿ya? Empiezan a manejar flujogramas. Sobre todo el término flujograma, que es un flujograma, se utiliza en todos los hospitales toda su vida de médicos. Son en los estados de emergencia, protocolos a seguir. En cualquier estado de emergencia hay flujogramas. Por favor, no se pongan uno que tuvo el flujograma, se refiere a la secreción de la madre, que no sepa que la es un flujograma, ¿de acuerdo? Entonces en la reanimación no está